Hola, hola, mis queridos amantes del drama turco, del chisme jugoso y de las historias de amor que nos hacen suspirar. Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle de la vida de nuestras celebridades turcas más queridas. Y hoy, prepárense porque tenemos una bomba, una noticia que ha sacudido las redes y que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hay esta pareja que nos tiene en vilo desde que saltaron chispas en Senkalkam. ¿Recuerdan? Pues agárrense fuerte porque las cosas se han puesto interesantes. Hoy vamos a analizar juntos las últimas declaraciones de Kerem, las pistas que nos han dejado en redes sociales y, por supuesto, vamos a especular como solo nosotros sabemos hacerlo. Pero antes de sumergirnos en esta telenovela de la vida real, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Es gratis, no muerde y les aseguro que se van a enterar de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, así que no se lo pierdan. Activen la campanita para que no se les escape ningún vídeo y, ahora sí, vamos a darle play a este culebrón. Bueno, para entender el terremoto que ha provocado Kerem, tenemos que remontarnos un poquito. Como todos ustedes saben, Hande y Kerem fueron la pareja sensación, la que nos hizo creer en el amor verdadero dentro y fuera de la pantalla. Su química era innegable, sus miradas nos traspasaban la pantalla, y la relación que construyeron durante el rodaje de Senkalkam nos tenía a todos pegados al televisor. Y no solo eso, su romance en la vida real, bueno, de eso fue el culmen de la fantasía para muchos. Los veíamos en las alfombras rojas, en escapadas románticas, en fotos llenas de complicidad, que eran la pareja del momento, el ejemplo perfecto de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Pero como en toda telenovela que se precie, la felicidad no dura para siempre. Hace unos meses, o mejor dicho, ya casi un año, saltó la noticia de su ruptura. El drama. Las redes sociales explotaron, los fans no lo podían creer, las teorías de por qué se había acabado el cuento de hadas inundaron internet, fue una locura total. Cada uno tomó caminos separados, se habló de proyectos laborales, de nuevos amores, pero la llama de la esperanza de una reconciliación nunca se apagó en el corazón de muchos. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no quería volver a ver juntos a Hande y Kerem? Esa conexión, esa chispa que transmitían, era algo que para muchos no se puede borrar así como así. Era como si sus almas estuvieran destinadas a estar juntas, al menos eso era lo que nos hacían creer. Y cuando la ruptura llegó fue un golpe duro para el fandom, una desilusión que nos dejó a todos con el corazón roto. Surgieron miles de teorías, algunas más descabelladas que otras, tratando de explicar lo inexplicable, de entender por qué esa pareja que parecía perfecta había llegado a su fin. Se habló de celos, de agendas incompatibles, de presiones de la fama, incluso de terceras personas, pero lo cierto es que nunca tuvimos una explicación oficial, solo el silencio y la tristeza de una historia de amor que se desvanecía. Pero como el ave fénix, la esperanza renacía en cada like, cada comentario, cada gesto que parecía indicar que quizás, solo quizás, había una posibilidad de que volvieran a encontrarse. Y es aquí donde entran las recientes declaraciones de Kerem. Resulta que en una entrevista, de esas que nos tienen con el corazón en la mano esperando cada palabra, Kerem hizo una confesión que ha dejado a todo el fandom en shock. No voy a repetir exactamente la frase porque quiero que lo vivan conmigo, como si estuviéramos en el sofá viendo juntos el último capítulo de nuestra serie favorita. Pero en esencia, lo que dijo Kerem fue algo así como: Hande es una persona muy especial en mi vida. La admiro, la respeto y verla feliz me hace feliz a mí también. ¡Boom! ¿Escucharon eso? ¿Sentían el temblor que acaba de provocar esta frase? Porque yo sí, y todavía estoy tratando de recuperar el aliento. Claro, algunos dirán, bueno, solo está siendo educado, quizás solo son buenos amigos ahora. Pero vamos. ¿Desde cuándo Kerem Bürsin es tan políticamente correcto cuando habla de Hande? Hay algo más detrás de esas palabras, lo siento, mi instinto de fan no me falla. Y no soy la única que lo piensa, claro. Las redes sociales, como era de esperarse, se han convertido en un hervidero de comentarios, memes y teorías de conspiración. Los fans están divididos entre los que claman por la reconciliación inmediata, los que prefieren esperar y ver qué sucede, y los que simplemente están disfrutando del drama en todo su esplendor. Pero lo que está claro es que estas declaraciones no han dejado a nadie indiferente. Es como si Kerem hubiera abierto una caja de Pandora,
liberando un torbellino de emociones y especulaciones que ha inundado las redes sociales. Los hashtags dedicados a la pareja han vuelto a ser tendencia, los grupos de fans están más activos que nunca, y la esperanza de una segunda oportunidad ha resurgido con fuerza. Y es que, seamos sinceros, esas palabras de querem no son cualquier cosa. No son las típicas declaraciones genéricas que un famoso suele dar sobre un ex. Hay un tono, una emoción, una sinceridad que resuena en lo más profundo del corazón de los fans. Es como si querem, sin querer, hubiera dejado caer la máscara, mostrando una faceta más vulnerable, más humana, y esa honestidad es lo que nos ha hecho creer que quizás, solo quizás, hay una posibilidad de que la historia de Ande y Kerem no haya terminado. Y por si fuera poco, no podemos pasar por alto los últimos movimientos en redes sociales. Porque si hay algo que saben hacer bien las celebridades, es dejarnos migas de pan para que las sigamos como detectives en busca de la verdad. Y en este caso, las migas son bastante jugosas. Primero, las típicas fotos en lugares sospechosamente similares. ¿Casualidad? Por favor. Yo no creo en las casualidades, menos en el mundo del espectáculo. Segundo, la interacción sutil pero constante en redes. Me gusta por aquí un comentario insinuante por allá, es un juego de seducción a nivel digital. Y tercero, y quizás lo más importante, los mensajes crípticos, esas frases que podrían significar cualquier cosa o nada, pero que nosotros, los fans, interpretamos con una pasión que ni el mejor vidente del mundo. Es como si Ande y Kerem nos estuvieran hablando en clave, dándonos pequeñas pistas para que juntemos las piezas del rompecabezas de su historia. Y vaya que estamos disfrutando de este juego. A ver, analicemos un poco. Ande, por un lado, ha estado radiante, luciendo una sonrisa que parece tener un brillo especial, un brillo que algunos atribuyen a la felicidad que le provocaría la presencia de Kerem en su vida, aunque sea de manera indirecta. Por otro lado, Kerem ha vuelto a esa faceta suya más, ¿cómo decirlo? ¿Conquistadora? No sé, pero se le ve diferente, como si estuviera recuperando esa chispa que lo caracteriza. Y no me digan que no. Se respira un aire no lo sé, pero es algo palpable. Es como si ambos estuvieran emitiendo una energía diferente, una vibra que no se puede ocultar, que se siente en el aire. Y no son solo las fotos en lugares similares, que podrían ser pura coincidencia, sino que son pequeños detalles que, sumados, crean una imagen más clara de lo que podría estar sucediendo. Esas interacciones sutiles en redes sociales, esos comentarios con doble sentido, esas miradas que parecen cruzarse a través de la pantalla, todo suma, todo alimenta la esperanza de los fans que sueñan con volver a verlos juntos. Y claro, no podemos olvidar esos mensajes crípticos, esas frases que parecen sacadas de un guión de telenovela y que nos hacen especular sin parar. Es como si Ande y Kerem, conscientes de la expectación que han generado, jugaran con nosotros, nos dieran pequeñas dosis de información para mantener viva la llama de la esperanza. Es un juego que nos encanta, un juego en el que todos participamos, analizando cada detalle, interpretando cada señal y soñando con el gran final feliz. Pero ojo, no todo es color de rosa y corazones flotando. También hay voces que piden calma y que nos recuerdan que quizás todo esto es una simple coincidencia, que Kerem y Ande son solo amigos que se tienen aprecio y que están siguiendo caminos separados. Y aunque esta es una posibilidad, yo me resisto a creerlo. Hay demasiadas señales, demasiada química latente que no se puede ocultar. Y quizás estoy siendo demasiado optimista, o quizás estoy dejándome llevar por mi corazón de fan, pero creo que hay algo más que amistad entre ellos. Y no soy la única que lo piensa. He estado leyendo comentarios de fans de todo el mundo, y todos coinciden en que hay un aire de reconciliación en el ambiente. Es como si estuviéramos todos en sintonía, compartiendo el mismo deseo, la misma esperanza de volver a ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Y es que en el fondo todos queremos creer en los finales felices, en las segundas oportunidades y en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Y la historia de Ande y Kerem, aunque llena de altibajos, es una historia que nos inspira, que nos hace soñar y que nos demuestra que a veces, las cosas buenas pueden volver a suceder. Es una historia que nos recuerda que el amor no es perfecto, que tiene sus idas y venidas, pero que también puede ser más fuerte que cualquier adversidad. Y es esa esperanza, esa fe en el poder del amor, lo que nos hace seguir soñando con un reencuentro entre Ande y Kerem, una reconciliación que nos permita creer una vez más en los cuentos de hadas. Pero también debemos ser conscientes de que la vida real no es una telenovela,
que las decisiones que toman las personas no siempre son las que esperamos y que quizás, solo quizás, su historia de amor no tenga un final feliz. Pero mientras tanto, la esperanza es lo último que se pierde, y los fans seguiremos soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, felices y enamorados como en los viejos tiempos. Pero bueno, dejando de lado mis divagaciones románticas, es importante destacar que tanto Ande como Kerem son profesionales de primera. Ambos están trabajando en nuevos proyectos, están demostrando su talento y están cosechando éxitos. Y esto es algo que debemos celebrar, independientemente de su vida personal. Ande sigue brillando en cada papel que interpreta, conquistando corazones con su belleza y su carisma. Y Kerem, por su parte, sigue demostrando su versatilidad como actor, dejando claro que es mucho más que una cara bonita. Así que, más allá de la telenovela que se han montado con su relación, tenemos que aplaudir su talento y su dedicación al trabajo. Porque al final del día, son dos grandes artistas que nos hacen disfrutar con su trabajo y que nos han regalado momentos inolvidables. Y es importante recordar que a pesar del drama que rodea su relación, Ande y Kerem son dos personas con talento, con sueños y con vidas propias. Son artistas que han trabajado duro para llegar hasta donde están y que merecen nuestro respeto y admiración. Y aunque es inevitable que nos sintamos atraídos por su historia de amor, no debemos olvidar que son seres humanos con sentimientos, con derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. Así que mientras seguimos disfrutando de su trabajo y especulando sobre su vida personal, debemos hacerlo siempre con respeto y consideración, recordando que detrás de cada figura pública hay una persona con emociones y sentimientos. Pero claro, no podemos evitar la curiosidad, esa pequeña chispa que nos hace querer saber más, que nos hace estar pendientes de cada movimiento y que nos tiene al borde del asiento esperando el próximo capítulo de esta historia. Y es que, seamos sinceros, el drama, las emociones y el misterio son parte de la vida misma, y más aún cuando se trata de nuestras celebridades favoritas. Y es aquí donde el debate se hace más jugoso, ¿será que la llama se ha reavivado? ¿O solo estamos viendo señales donde no las hay? ¿Qué nos depara el futuro de Ande y Kerem? Las respuestas a estas preguntas, mis queridos amigos, solo las tiene el tiempo. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de este culebrón, analizando cada detalle, comentando cada pista y, por supuesto, soñando con un final feliz. Porque al final lo que nos gusta es sentirnos parte de esta historia, compartir nuestras emociones y especulaciones con otros fans y creer que en algún lugar del mundo, el amor verdadero aún existe. Y la historia de Ande y Kerem, con sus altibajos, con sus misterios y con sus idas y venidas, es un reflejo de nuestras propias vidas, de nuestras propias historias de amor y desamor. Por eso nos sentimos tan identificados con ella, por eso nos apasiona tanto, y por eso seguiremos esperando el próximo capítulo de este culebrón que nos tiene a todos enganchados. Y es que en el fondo todos somos un poco detectives, un poco románticos y un poco soñadores, y la historia de Ande y Kerem nos permite alimentar todas esas facetas de nuestra personalidad, nos permite disfrutar del drama, de la emoción y del misterio de la vida. Y ahora, después de esta maratón de chismes, análisis y especulaciones, es momento de hacer un pequeño resumen. Hoy hemos hablado de las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, esas palabras que han encendido la llama de la esperanza en el corazón de muchos fans. Hemos repasado las pistas que nos han dejado en redes sociales, esas migas de pan que seguimos con pasión como auténticos detectives. Hemos analizado la situación desde diferentes ángulos, intentando comprender qué es lo que realmente está sucediendo entre estos dos grandes artistas. Hemos compartido nuestras propias teorías y hemos debatido sobre la posibilidad de una reconciliación. Y sobre todo hemos reafirmado que la historia de Ande y Kerem nos sigue fascinando, nos sigue emocionando y nos sigue manteniendo en vilo. Hemos repasado los momentos clave de su relación, desde el flechazo en Senkalkapm hasta la dolorosa ruptura, pasando por los momentos de felicidad y complicidad que compartieron con sus fans. Hemos analizado cada detalle, desde las miradas hasta los gestos, tratando de encontrar alguna pista que nos revele el verdadero estado de su relación. Y aunque hemos llegado a la conclusión de que las respuestas a nuestras preguntas solo las tiene el tiempo, hemos dejado claro que la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos fans. Y es que la historia de Ande y Kerem es más que una simple telenovela, es un reflejo de nuestras propias vidas, de nuestras propias historias de amor y desamor, y por eso nos sentimos tan identificados con ella. Es una historia que nos hace soñar, que nos hace creer en los finales felices y que no. Se recuerda que el amor,
a pesar de los obstáculos, siempre puede volver a florecer. Pero como dije antes, las respuestas a las preguntas que nos inquietan solo las tiene el tiempo. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento y apoyándolos en cada paso que den. Y por supuesto, seguir de cerca esta telenovela de la vida real que nos tiene enganchados. Porque al final del día la historia de Hande y Kerem no es solo suya, es también nuestra, es una historia que hemos seguido de cerca, que nos ha emocionado y que nos ha hecho soñar. Y mientras esperamos el próximo capítulo, seguiremos analizando cada detalle, comentando cada pista y por supuesto, soñando con el gran final feliz. Y aunque no sabemos qué deparará el futuro, lo que sí sabemos es que la historia de Hande y Kerem seguirá siendo objeto de debate, de especulación y por supuesto, de mucha pasión. Y es que al final lo que nos gusta es sentirnos parte de esta historia, compartir nuestras emociones y especulaciones con otros fans y creer que en algún lugar del mundo, el amor verdadero aún existe. Y la historia de Hande y Kerem con sus altibajos, con sus misterios y con sus idas y venidas, es un reflejo de nuestras propias vidas, de nuestras propias historias de amor y desamor. Por eso nos sentimos tan identificados con ella, por eso nos apasiona tanto, y por eso seguiremos esperando el próximo capítulo de este culebrón que nos tiene a todos enganchados. Ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este nuevo vídeo, por ser parte de esta comunidad de amantes del drama turco y por compartir conmigo su pasión por Hande y Kerem. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y sus mensajes son los que hacen que este canal siga creciendo y que podamos seguir disfrutando juntos de estas historias tan apasionantes. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras opiniones, para debatir y para dejar volar nuestra imaginación. Así que no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo contándome qué piensan de todo este asunto, qué teorías tienen sobre el futuro de Hande y Kerem y qué les ha parecido este vídeo. Sus opiniones son muy importantes para mí y las leo todas con muchísima atención. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta historia. Quiero que me cuenten sus teorías, sus especulaciones y sus sueños. Y quiero que sepan que este es un espacio seguro, donde todos podemos expresarnos libremente y compartir nuestra pasión por el drama turco. Porque al final lo que nos une es este amor por las telenovelas, por las historias de amor y desamor, por los misterios y las emociones que nos hacen sentir vivos. Y la historia de Hande y Kerem es sin duda alguna una de las historias más apasionantes y emocionantes que hemos vivido juntos. Y ahora para finalizar este vídeo quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este contenido no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y por supuesto, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y estén siempre al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Les prometo que seguiré investigando, analizando y especulando sobre la historia de Hande y Kerem, para mantenerlos al tanto de todas las novedades y para que sigamos disfrutando juntos de este culebrón que nos tiene a todos enganchados. Y recuerden que este es solo el comienzo, que la historia de Hande y Kerem aún tiene muchos capítulos por escribir y que nosotros estaremos aquí, al pie del cañón, esperando cada nuevo giro de guión. Así que no se pierdan los próximos vídeos, porque les aseguro que habrá muchas sorpresas, muchos momentos de emoción y por supuesto, mucho drama. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos, y recuerden que la telenovela de Hande y Kerem continúa. Hasta la próxima. Y no olviden, la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros seguiremos soñando con un final feliz para Hande y Kerem.